que serían la de este miércoles y la del próximo lunes, cerrar con Node y con las dudas que surgieran respecto al trabajo final, ¿sí? Así que decidimos hacer este enroque para que quede un poco más prolijo, ¿sí? Y todo lo que ustedes han visto en la primera parte de la cursada tenga un buen cierre, ¿está? Esa es un poco la idea. Así que voy a ir un poquito ligerito con los temas. De todos modos, la primera parte es es toda teórica, de modo que no hay práctica, ¿sí? Pero vamos a hacer la clase bastante ligera. Cualquier cosa, de todos modos, me frenan y preguntan. ¿Está? Bien. Bueno. eh, por eso les aclaro, como ven, clase 30 hoy se correspondería a la 28, ¿está? Eh, Vuelvo a repetir, vamos a hacer un mix entre las dos de base de datos que restan y las cerramos hoy. Así ya el miércoles eh, vemos la parte de SQLize en Node y lo que resta de Node, ¿está? Bueno, vamos a ver un poquito la temática de esta primera parte del día de hoy. Hace referencia a la parte de TCL, que es la parte de Transaction Control Language, ¿sí? Que esto tiene que ver con el control y la integridad de los datos y la consistencia de la base de datos. Recuerden que yo les mencioné en varias oportunidades las reglas de tipo ACID que tiene que tener toda base de datos. Esto no tiene que ver con las primeras de forma normal. Son reglas de consistencia de los datos, ¿sí? La base de datos tiene que estar siempre consistente luego que una transacción es confirmada, ¿sí? No puede quedar el dato a medias, por la mitad, unos campos actualizados, unos sí, registros actualizados, otros no, dentro de la transacción. Tiene que ser atómico, ¿sí? Una vez que se confirma la transacción, no se deshace y tiene que estar la data eh, en el estado consistente, ¿sí? Justamente es una de estas reglas. Bien, entonces, de todos modos, ¿sí? Más allá de hacer los comentarios respecto a lo que es TCL, la mayoría de los motores de base de datos, ahora vamos a ver la referencia a lo que es el control de transacciones, tienen algo llamado autocommit. Ahora les voy a mostrar en el Workbench dónde está, se puede deshabilitar, ¿sí? Y vemos a qué se refiere la parte de commit, rollback y las sentencias para comenzar y finalizar una transacción, ¿sí? Y en el caso de que nosotros no la confirmemos, porque digamos es una forma manual de confirmar una transacción. Por eso el autocommit en la mayoría de los motores ya está por defecto. Ustedes podrían no habilitarlo y siendo ustedes quienes confirmen la transacción, de manera que las transacciones de escritura sobre la base sea controlada, ¿sí? Básicamente es por eso, ¿está? Entonces, TCL es la herramienta efectiva la cual nos ayuda a mantener la integridad de los datos manipulados. Bien, acá tenemos el esquemita, ¿sí? Sobre cuáles son las operaciones que básicamente radica o tiene importancia el tema del control de transacciones. Inserciones, actualizaciones y borrado de datos dentro de la base, ¿tá? Bien, entonces los tres comandos de los cuales estamos hablando, sobre todo los dos primeros, son los más estándares, ¿sí? SavePoint, algunos motores no lo manejan con setPoint, ¿sí? Algunos también te puede aparecer como checkpoint, pero para el caso es lo mismo, ¿sí?
Entonces tenemos las dos sentencias commit y rollback. El rollback deshace, ¿sí?, cualquier transacción que se haya aplicado a datos dentro de cualquier tabla, ¿sí? Esto teniendo en cuenta de que antes de nosotros realizar una sentencia DML sobre un objeto de la base, ¿sí?, hayamos antepuesto el comienzo de la transacción, ¿sí? Ahí le indicamos al motor, voy a hacer una transacción. Y para confirmarla, tenemos que finalizar con la sentencia commit, tal como lo dice la firmina, ¿sí? El commit es un comando por el cual permite confirmar las transacciones o las transacciones sobre una o más tablas, ¿tá? Entonces, la sentencia rollback lo que nos va a permitir justamente es deshacer, es como el undo, ¿sí?, que hay en ciertos programas, o el control Z, en donde deshace la operación que uno hizo. Entonces, uno declara sentencia rollback y deshace el cambio que se hizo, en donde todavía el estado de la base no es consistente porque no se hizo el commit. Una vez que se hace el commit, no hay forma de deshacer la operación. Si ustedes accidentalmente cometen un error de actualizar o eliminar registros, no va a quedar otra que hacer un restore de la tabla en un momento anterior en donde se haya hecho resguardo. Por eso el tema de resguardo que vamos a ver hoy tiene que ver un poco con esto, ¿tá? Entonces, el comando rollback solo funciona para revertir modificaciones en escenarios donde no se ha ejecutado previamente el comando commit, ¿tá? Entonces, un poco lo que venimos conversando, ¿no? Insert, update, delete. Si ustedes no dieron commit, tienen la posibilidad de deshacer esa operación y que la transacción no quede efectuada, ¿sí? Entonces, tienen la instancia de poder hacer un rollback, deshacer justamente la operación DML y dejar la tabla o la base en el estado anterior, ¿sí? Y el setPoint es un tipo de sentencia que permite hacer una especie de marcador, ¿sí?, para resguardar ciertos registros, ¿sí?, que se modifiquen, ¿tá? Entonces, si yo estoy modificando muchos registros, establezco un save point en un número en el número específico de registro, ¿sí?, como para hacer esa marca y luego continuar con las modificaciones. Entonces, bueno, puedo hacer un rollback desde el valor que yo defino en el save point hasta el primero. Por ejemplo, del registro 1 al 10.000, meto un save point. Y así, ¿sí? No es muy práctico, a mi entender, pero bueno, está. De todos modos, insisto, esto es una manera controlada para hacer ejecución de sentencia DML. Por lo general, la mayoría de los motores ya hoy tienen estas opciones de tipo autocommit, ¿sí? O sea, cualquier operación. De hecho, lo hemos visto en las ejercitaciones. O sea, no hemos armado ninguna sentencia y realiza previa, o sea, no hemos definido ni declarado un comienzo, un begin transaction, un commit y un end transaction para confirmar la transacción completa cuando vimos insert, update y delete. ¿Sí? Eso porque ya el motor estaba definido con la opción autocommit, que se puede deshabilitar, ahora lo vemos desde el Workbench, ¿tá? Bien, entonces, este es un ejemplo dentro del Workbench, en donde ustedes pueden hacer lo pueden cerrar si quieren, tomando como ejemplo el select de cualquier tabla, ¿sí?
podrían hacer esto. El tema, recuerden lo que nos había pasado cuando quisimos hacer un update, ¿sí? De sacar ese modo protegido para hacer actualizaciones y eliminación de registro, ¿sí? Que nos tira algún error. Acá lo pueden hacer modificando el registro en sí mismo en el editor de result set de datos, ¿sí? Voy a hacer un select. Y acá lo que les quiero mostrar es que qué es lo que hace atrás, ¿no? Porque visualmente sí, vemos que eh, si modificamos un campo, un registro en el result set de datos, el apply funcionaría como el commit y el revert sí, funcionaría como el rollback, ¿sí? Pero bueno, hay una forma de hacerlo de manera SQL, ¿no? Acá es una forma de ilustrarlo y mostrarlo cómo hacerlo con el border, ¿está? Entonces, eh, en el caso de MySQL, ¿sí? Tienen el Start Transaction o el Begin Transaction, según cada motor. Recuerden que este tipo de sentencias, si bien es ANSI, puede variar en ciertas sutilezas de sintaxis. Por ejemplo, en lugar de hacer una aclaración Start Transaction o Begin Transaction, en algunos motores es tan solo poner BT y ET, ¿sí? De Begin Transaction y End Transaction. Pero en algunos motores piden que sea la aclaración explícita de la sentencia. ¿Está? Bueno, el tema del autocommit, ustedes pueden setearlo, ¿sí? De una manera desde a través por consola o desde el Word. Entonces por default tiene 1 y si no, le modifican y se lo dejan en 0. ¿Está? Y si no, eh, fíjense, acá está, es tal cual como está. Fíjense en el Workbench. A ver, se los comparto si lo vemos todos, por si alguno no lo encuentra. Tal como lo muestra la filmina. ¿Sí? Dentro de la barra de herramientas, van a Query. ¿Sí? Y fíjense que yo tengo tildado la opción Autocommit Transaction. ¿Sí? En el caso de que ustedes quieran hacer transacciones controladas, ¿sí? Lo deshabilitan. Fíjense, vuelvo al menú y ahí deshabilita las opciones para comitear una transacción o para hacer un rollback. ¿Está? Pero por defecto ya trae la opción de autocommit. Bien. Volvemos a la PPT. Bien. Bueno, tal cual lo digo claro acá, ¿no? Podemos verificar que el menú Query Autocommit no tenga el check de tenerlo. Se hace clic sobre, como les mostré, sobre el menú contextual y lo vuelven a tildar. Se selecciona y se les habilita las opciones de commit. ¿Está? Entonces, en el caso de que ustedes quieran hacer un update, o un delete o un insert, y ustedes quieran hacer las transacciones de manera controlada, ¿sí? Pueden hacer este tipo de pruebas. Querer actualizar un registro X y ese registro, en este caso es una actualización, Start Transaction, ¿sí?
y luego finalizan con la sentencia commit, dos puntos para confirmarla. Y ven el cambio que ustedes hagan luego realizando un select sobre el campo que ustedes hayan modificado, por ejemplo, en el caso de ese update. ¿Sí? Sí, es más, prueben a hacerlo esto antes de ejecutar el commit y van a ver que a pesar de que la sentencia update fue ejecutada, el campo no sufrió modificaciones. ¿Por qué? Porque no llegó esa confirmación de la transacción a través de la sentencia commit. ¿Tá? Entonces, en este caso, eh, vuelven a ejecutarla con la sentencia commit, si al final, caso ustedes no la pongan, fíjense que acá en este slide figura al final, les va a confirmar esa actualización del producto Trackpad BT, ¿sí? A partir de otra tabla, ¿sí? Pero ya les digo, chicos, o sea, esto sépanlo, pero sepan también de que la mayor, por no decir todos, ya los motores vienen seteados con la opción autocommit. ¿Tá? Eh, si me preguntan si está bien o mal, es un tema que en realidad como depende. ¿Sí? Para cargas masivas de datos o si nosotros estamos trabajando con nuestro propio ambiente nuestro sandbox, nuestro ambiente de desarrollo, y ustedes no van a manejar, no van a tener ese control de consistencia de información. Entonces es mejor dejarlo autocommit. ¿Sí? Por supuesto de que tengan cuidado, quizás cuando hagan, lo pueden usar quizás con una inserción masiva o una actualización masiva, si no están 100% seguros lo van a hacer. Y quieren ver cuál sería el cambio afectado, bueno, tienen la posibilidad, en caso de que no quede como ustedes querían la información, tienen la posibilidad de hacer el rollback. ¿Sí? Y si no, bueno, sepan que hay un montón de opciones como hacer una copia de la tabla. No, 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 es cualquier tipo de transacción. Las transacciones son pensala no en términos de intercambio, una transacción. La transacción se le dice a cualquier tipo de modificación sobre los registros de una base de datos. Eso es una transacción. ¿Sí? No, no transacción por intercambio de algo. No, no lo piense de esa manera. Sí, Mario, se entendió, ¿no? No, no como una operación de intercambio, la transacción. ¿Sí? Como yo te vendo algo a vos, hacemos una transacción. No, sino como una modificación de registros en la base. Si bien la palabra es la misma, significan en este caso, en este contexto, cosas diferentes. Bien. Vamos de vuelta con el uso de estas palabras reservadas para deshacer, en este caso, una modificación que hagamos, en este caso, una eliminación de registros. ¿Sí? Tenemos que, en este caso, declarativamente poner que vamos a comenzar una transacción, por eso el start transaction o el in transaction o el BT según el motor. ¿Sí? Y en el caso de que nos hayamos equivocado y hayamos eliminado registros que no queríamos eliminar, bueno, se ejecuta la sentencia rollback. ¿Sí? Entonces se vuelve a hacer la consulta sobre la tabla afectada y van a volver a ver la tabla en su estado consistente. ¿Sí?
en su último punto de confirmación, ¿sí? De datos. Nuevamente el setpoint, bueno, en este caso solamente es para tipo InnoDB, no MyISAM, ¿sí? Y como yo les había contado, fíjense el checkpoint, perdón, el setpoint que tiene, ¿sí? En donde define de 1 a 10 el control de registros para establecer esa marca, ¿sí? Esa bandera, ese flag de modificaciones. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer el rollback, tienen que hacerlo definido desde ese flag que estableció el setpoint. ¿Tá? Bien. Entonces, cuando pongan rollback to, especifican el setpoint que ustedes crearon dentro de los rangos de registros con el criterio que ustedes quieren hacer ese rollback. Eso, claro, está pensado justamente eh, para cantidad de registros bastante grande. Bien. Ahí es como les decía recién, ¿no? Rollback to, lote de 1 a 10, sin cantidad de registros. Va a deshacer, ¿sí? Los registros del 11 al 20 insertados de forma masiva. ¿Tá? Yo no lo... Alejandra, dale. Hola, buenas noches. Le hago una consulta. Yo sé que dijo que por ahí esto no lo usamos mucho, pero como para saber, ¿vuelve al último save point o puedo elegir un save point? No, no, vos les tenés que especificar. Ah, No, no, es totalmente declarativo. Tenés que indicarle sobre qué set point va a ser el rollback. ok. Es como vos va dejando un flag, ¿sí? Una bandera. Tú hasta acá, hasta acá, hasta acá, con un criterio, Claro, ¿no? sí, sí, eso Y entendí, pero como acá no veía dónde estaba especificado que iba a ponerle, como dice ahí, lote de 1 al 10, ahí. claro, porque en el insert, vuelvo atrás, acá, fíjate, cuando hace el begin transaction, hace inserciones. Entonces, en el lote de 1 a 10 le mete un set point. Lo hace evidentemente según el criterio de la Firmina, cada 10 registros. Entonces, el tipo va de los últimos 10 registros, ¿sí? Volver para atrás. ¿Sí? Volver para atrás. Esos 10 registros, no quiero que los insertes. Insertame los primeros. No, pero los últimos 10 no quiero. O los primeros 10 en realidad. Me equivoqué. No sé, había algo mal. Sí, Ok, ok, es una manera controlada para poder volver a un estado anterior de los sí, datos. sí. Ok, gracias. No, no hay problema. Este, a ver, de nuevo, esto es una tarea bastante minuciosa, ¿no? Porque eh, por lo general para cargas masivas esto no es muy útil ni muy performante, si hace este control de cambios, pero sí de cierta información que sepamos quizás que, no sé, no vamos a poder conseguir porque la fuente de datos es una fuente de datos, no sé, eh, que nos pasa en el último momento, que no estemos muy seguros de a ver, del origen de los datos en sí mismos. Entonces, bueno, a ver estarán bien estos datos, a ver, los cargamos. Bueno, hay cosas, los borro. Y es parecido, cuando nosotros tenemos más seguridad sobre el origen de la fuente de datos, ¿sí? Sobre el source de la información.
no hacemos un tipo de transacción tan controlada, ¿sí? Igual está buenísimo que exista. Por eso, depende con qué datos estemos trabajando y manipulando. Eh, en proceso de carga masiva esto no se suele usar, ¿sí? Para eso se hace una depuración previa antes de hacerle el vuelco de los datos. Sí, Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Hace un bloqueo de la tabla cuando empieza la transacción o no? Tiene que estar lo tienes que definir en la tabla. No, digo, Eso, si otro usuario puede cambiar esa tabla a la vez. claro, pero lo que me preguntas está bueno, que tiene que ver con el bloqueo de las tablas. Eh, Bloqueo, perdón. no, está bien, el término es correcto. Cuando el bloqueo de las tablas se define a partir de, justamente, si la tabla está siendo escrita, para que no venga otro proceso y la quiera escribir de vuelta, tenés que bloquearla. Eh, entonces la tabla solamente la puede dejar solamente de acceso a solo lectura. Sí, lo mismo si es actualizada o son borrados los datos, pero eso lo tenés que definir sobre la tabla. Ah, ok, no es automático, ok. No, eso lo tenés que definir previamente. Ok, gracias. No hay por qué. Eso tiene que ver, estaba bueno que preguntó porque hace la seguridad de los datos, ¿no? Porque tenemos un procesito, un job que ejecuta que todos los días y actualiza nuestra base y nuestras tablas y en el medio nos cambia justamente la consistencia de nuestra información, entonces tenemos que tenerlo controlado eso. Para eso existen los locking, justamente para evitar que eso pase y tener mayor control de los cambios de la información que tengamos en las tablas. Pero bueno, estuvo buena la pregunta. Es como un poquito, digamos, de administración avanzada, si se quiere, ¿no? Esto estamos charlando. Bien. Vamos a ver el tema de las vistas. Bueno, quizás este es un tema que deberíamos haber visto un par de clases atrás, ¿sí? Quizás cuando vimos las creaciones de, creo que es una tabla, deberíamos haber visto vistas. Bien. Entonces, ¿qué es una vista? Y volviendo a las cuestiones de seguridad, la vista es un elemento, es un objeto de la base de datos que eh, nos permite acceder a datos de una tabla sin accederla, ¿sí? Porque justamente quizás hay un proceso de actualización de información que tiene la tabla bloqueada y si yo quiero hacer un select sobre la tabla, no puedo. Entonces creo una vista, ¿sí? Que me permite quizás definiéndola con una lógica en particular, sin necesidad de acceder a todos los registros de la tabla, a todos los campos. ¿Sí? Hay como dos tipos de vistas, tipo de vista simple, ¿sí? O tipos de vista compleja, donde ya hay una lógica pensada dentro de la definición, ¿sí? Pero las vistas tienen que ver básicamente con un tema de seguridad, porque inclusive desde el punto de vista de administración, a ciertos usuarios, ¿sí? Yo no les permito el acceso a las tablas por miedo a seguridad, en realidad no miedo, que puedan hacer algo involuntariamente y pueda acceder a los datos, a los mismos datos, sin acceder a la tabla. Entonces, es un mecanismo también de seguridad para usuarios, ¿sí? Poniéndole algún rol de acceso de lectura, solamente select, sobre los datos a través de una vista. ¿Sí? Entonces, creo una vista que sea select asterisco from la tabla y yo haciendo select asterisco from nombre de la vista,
accedo a los mismos datos, como si estuviera haciendo un select asterisco de la tabla. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Entonces, la sentencia de creación de vista es create view, nombre de la vista, as, ¿sí? Puede ser un select, como le dije, select asterisco from, nombre de la tabla, para que sea directo, tal como si hiciera un select asterisco, un select directo a la tabla. Inclusive ya la puedo tener, puedo ya tener resuelto alguna lógica, no sé, ya filtrada. Entonces, puedo hacer una creación de una vista en donde haga un select, como acá en el ejemplo, ¿sí? En donde hago un casteo de fechas, hago un case, en donde ya me resuelva cierta lógica y haciendo un set asterisco eso ya tengo todo eso resuelto. ¿Sí? No tengo que pensar la lógica, sino que ya la tengo resuelta en la vista en sí. Este sería un tipo de vista compleja, ¿no? En otros motores tenemos la instancia del replace view. Eso es como justamente para que pise la definición de la vista, ¿no? Porque de otra manera ustedes tendrían que dropearla, ¿sí? Tal como dropean una tabla, es un drop table. Acá si ustedes quisieran eh, reemplazar una nueva definición de vista, tendrían que hacer un drop view. Porque si ustedes ponen create view con, no sé, un nuevo campo, qué sé yo, les va a decir, el motor les va a decir que ya la vista eh, existe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es la estructura? Como la estamos viendo, create view, nombre de vista, as, ¿sí? Y el select, que ustedes, con el criterio que ustedes decidan de la definición de la vista. ¿Tá? Y la definición que almacenar en el diccionario de datos de la base. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo en donde nosotros pudimos haber creado una vista a partir de una tabla y la seleccionamos y nos devolvería, si quieren, hagan la prueba, ¿sí? Para crear una vista en donde puede ser a partir de una tabla, definiéndola como select asterisco from una tabla, y luego hacen select from nombre de vista para recuperar los datos de la vista. Por supuesto que no pueden hacer update o insert o delete sobre una vista. ¿Sí? La vista es como una especie de, si quieren, de puntero, para que se entienda quizás en términos de programación, ¿sí? Hacia la tabla. ¿Tá? Y después trabajamos de la misma manera que con una tabla. Con un where, con un order by, con un group by. ¿Sí? Nos permite, nos permite ¿cómo es? Hacer todo ese tipo de usos de funciones, de agregación, no hay problema. ¿Sí? Aquí tenemos un store, ¿sí? Un ejemplo. Yo, más que la opción de hacer un alter view, digamos, en ese sentido, hagan la vista de vuelta, créenla y listo. Total, no ocupa espacio, no ocupa almacenamiento, ¿sí? Solamente ustedes crean la definición, o sea, no tienen problema de storage, así que no se preocupen en hacer modificaciones, hacer un alter view si total no ocupa espacio, ¿sí? Bien. Eh, bueno, con esto creo que ya terminamos el tema de las vistas, ¿sí? Por eso dije que hoy íbamos a ir ligero. Tampoco era una clase que para hacerla muy larga por los temas.
Entonces, bueno, ¿qué hora es? 8 menos 10. Bien. Acá hay una serie de consultas que, bueno, ya las vamos a ver la clase que viene, que tienen que ver con, con la presentación del proyecto integrador, ¿sí? Que después lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Son 8 menos 10. Veámonos 8 y 5, ¿les parece? Y vamos con lo que es la parte de backup y restore. ¿Está? Como para terminar lo que es hoy todo lo de SQL. ¿Sí? ¿Les parece? Genial. Bueno, 8 y 5 nos vemos.
Bueno, chicos, volvemos. ¿Estamos todos? Vayan tirándome algún ok. Yo les comparto. Bueno, díganme si ven. Sí, se ve. Espectacular. Bueno, una aclaración respecto a esto. En el caso general, estos no son temas propios para desarrolladores, ¿sí? Salvo que en el caso de que ustedes, por supuesto, trabajen en una empresa, de este tipo de situaciones, ustedes no se van a encargar. En el caso de que ustedes tengan sus propios desarrollos, sean freelancer, etcétera, bueno, ahí sí tendrán que considerar este tipo de prácticas para mantener los datos a resguardo, definirse algún tipo de política, ¿sí? Como se lo conoce a esto de resguardo, para almacenar la data que está en la base. En el caso de que ustedes trabajen en empresas, esto no forma parte del alcance, ni va a formar parte del alcance de ustedes, ¿está? Pero bueno, eh, hay que mostrarlo y ustedes tienen que saber cómo, cómo hacer un backup, ¿sí? Esto para cada motor de base de datos es diferente, ¿sí? Inclusive sin conocer 100% en profundidad MySQL respecto a la parte de... Hay algunas cosas que faltan, ¿sí? Como por ejemplo armar jobs en donde ustedes puedan establecer la periodicidad de resguardo, ¿sí? Sí, usted lo pueden ejecutar a mano en el momento que ustedes quieran, pero, por ejemplo, si ustedes quieren, tienen un sitio en donde permanentemente está habiendo lectura de escritura, ustedes van a tener que definir una ventana para la realización del backup, ¿sí? Cuando hablo de ventana, me refiero a una franja horaria de mantenimiento, ¿sí? En donde en ese momento eh, pueden hacer dos tipos de backup. Uno que se conoce como backup en frío, donde bajan la base, ¿sí? O bajan el sitio o lo que sea, hacen el backup, lo vuelven a subir, o en caliente, ¿sí? O sea, el sitio sigue activo y hacen el backup, ¿sí? Esto lo pueden definir. Es un tipo de política de resguardo que ustedes pueden definir. Y entre otras cosas se puede definir de tipo, pueden hacer un backup full, ¿sí? Backup de toda la base, o incremental, que es un backup de tipo en donde ustedes solamente van a backupear el día, ¿sí? El día en particular que ustedes quieran de la semana, o sea, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, y después toman un full, que es toman los cambios de estructura, ¿sí? En cambio incremental solamente toman el backup de datos, sin cambio de estructura. Eso se lo pueden terminar ustedes. De hecho, dentro de las opciones que tiene Workbench, tenemos justamente para esos tres tipos de opción. Un full backup, y incrementales, ¿sí? Solamente de datos. El criterio lo definen ustedes. Esto en el caso que ustedes tengan, ¿sí? Su propio sitio, administren su propia base. En el caso de que no, esto lo hacen los DBA, ¿sí? No forma parte del alcance de ustedes como usuarios de la base. Lo quiero dejar en claro. Inclusive si ustedes necesitaran, por ejemplo, el día de mañana, tienen un problema con datos de una tabla, tienen que solicitar un restore de un backup de un día en particular, ¿sí? Eso es otras cosas que a partir de un backup hecho en un día determinado, ustedes solicitan el restore de un objeto de la base de un día determinado, ¿sí? Porque quizás los datos que llegaron y se procesaron quedaron mal,
Entonces necesitan un reproceso de esos datos y por ende necesitan recuperar la información del día anterior para que los datos queden consistentes y no con la información que se procesó que quedó mal. Entonces eso es un caso, por ejemplo, de uso de un restore de una tabla en la diaria de una empresa. Y de otra manera, quieren hacer un reproceso de datos que han quedado mal, ¿sí? De un día que los datos corrompieron la base, quedó mal la tabla, no se puede acceder. Bueno, se hace un restore del backup, ¿sí? Como les dije, hacen lo que se llama un tipo de backup incremental, donde solamente backupean los datos todos los días y una vez por semana hacen un full de la base. Pero bueno, eso es un tema administrativo, que es un tipo de estrategia que tiene que ver con quién la administra, ¿está? Simplemente les comento más o menos cómo funciona. Bien. Entonces, la idea es que vamos a verlo más que nada sobre el Workbench, porque la práctica es sobre el Workbench, pero también esto se puede hacer por consola. Y también entiendan cuál es la necesidad del punto de vista de la seguridad de los datos, tener un backup, justamente por todas estas circunstancias. Si nos prende fuego eh, la máquina, no sé, el servidor en realidad donde estamos trabajando, entonces ya tengo resguardo. Eso generalmente lo que se hace en las empresas es bajar el backup a lo que se llama un staging, que es con un disco, ¿sí? Entonces se guardan los datos ahí. Y en el caso que se quiera recuperar, hay bueno, diferentes herramientas de recuperación de backups y se hace el restore. En el caso de ustedes, bueno, pueden usar un disco externo, por ejemplo. Exacto, pasa algo del disco, ¿sí? Entonces hace una copia de seguridad en el dump. Vamos a ver el término dump, que es un vuelco de datos a un disco externo como solución de backup bastante rudimentario, pero bueno, cada uno tiene la infraestructura que tiene, ¿no? Así que no lo juicio de valor. Pero es algo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que previene? Bueno, accidentes como lo que estuvimos pensando y viendo hoy con el tema del control de transacciones. Insert, deletes, updates no deseados, que corrompan los datos, que modifiquen la consistencia de los mismos. Entonces, no tenemos otra opción que dejar el estado de la base consistente a un punto, a un momento determinado, y esto lo tenemos que hacer con un restore. Pero previo a ese restore, necesitamos haber hecho un backup previamente, ¿sí? Las estrategias siempre dependen de uno y cómo y qué tipo de datos tenemos, el volumen de los datos. Sí, hay muchas cosas a considerar perdón, para definir una política de backup. ¿Está? Lo que sí, siempre tienen que hacerlo. ¿Sí? Entonces, un poco hablando de las ventajas: la disponibilidad y continuidad de negocio, facilitar recuperación rápida y eficiente, brindar tranquilidad de datos protegidos. ¿Sí? Es decir, que cualquier cosa que pase, usted ya tiene un resguardo de los datos. Bien, entonces, tenemos storage en la nube también, ¿sí? En el caso de que no querramos tener copias físicas, ¿sí? Hay bucket en la nube, ¿sí? En AWS, Azure, Google Cloud, diferentes cloud providers, en donde también podemos tener esta información resguardada, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, tal como les mencioné, los factores a tener en cuenta tienen que ver con la frecuencia, programación de los backups,
el resguardo físico de las copias de seguridad, este staging, ¿sí? Esto es un disco. Verificar regularmente la identidad de los datos, ¿sí? Esto significa hacer un restore cada tanto, a ver que funcione justamente. Y la documentación de los procedimientos de copia, ¿sí? En las empresas, este tipo de infraestructura se la conoce como Disaster Recovery, ¿sí? Como DR. Entonces, en las empresas se tiene los motores, ¿sí? Los diferentes motores que puede tener una compañía, y después su sitio de contingencia, que tiene que replicar la misma infraestructura, en donde en determinados momentos del año se hace un simulacro de caída, ¿sí? De shutdown del sistema, y se hace toda esa réplica de datos asincrónica para, en el caso de que haya el sistema, poder trabajar en el sitio de contingencia y que no haya una pérdida operativa, ¿sí? de la empresa. La empresa sigue funcionando y, y para los empleados que consumen la base de datos sea transparente. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ver de qué se trata, de qué se trata el backup. Ahora vamos a ver un poquito sobre el Workbench. Es bastante sencillo, no tiene nada complicado. ¿Sí? Lo vamos a ver en una de las formas posibles, tiene dos para hacer el dump de datos, pero después voy a explicar por qué se elige una de ellas como más óptima. ¿Sí? Eso en el caso de que yo quiera hacer un restore, es mejor hacerlo con una de las técnicas, preferentemente por sobre la otra. Entonces, MySQL dump, ¿sí? es el comando para gestionar las copias de seguridad. Ahí tenemos la estructura en donde se le pasa el usuario la contraseña del usuario. En este caso yo debería tener un usuario de tipo backup para hacer esto. El nombre de la base y el nombre del archivo que yo voy a exportar, que va a mantener eh, la definición y los datos de la base. ¿Tá? Entonces, todo lo que yo vuelque al dump de datos que haga va a tener la extensión .sql. ¿Tá? Esto es propio del motor, no es así en otros motores. ¿Sí? Lo aclaro, tiene otras herramientas, inclusive, pero como ya le dije, esto, eh, cada compañía lo desarrolla de una manera totalmente diferente. ¿Sí? La aclaración de siempre, tal como lo vimos recién por consola, tiene que ver con que no siempre vamos a contar con el entorno gráfico para poder hacerlo, pero vamos a hacer el backup desde el Word. Bien, entonces lo que vamos a hacer es mostrarlo, sí, desde el Workbench. Así se ve mejor. No es muy diferente en realidad a la PPT, pero simplemente a fin de que lo vean desde la consola. Bueno, ¿están viendo? Sí, se Sí, ve. se ve. Bien, genial. Bueno, ven acá que tienen dos solapitas, uno que dice esquema, que es donde vemos los objetos de nuestra base, y al lado hay una que dice administration. ¿Sí? Entonces la seleccionamos, y fíjense que en la parte de management, ¿sí? Las dos últimas opciones son Data Export y Data Import Restore. ¿Sí? Entonces, estas son las opciones que hoy vamos a manejar. ¿Está? Son las dos opciones que vamos a manejar.
la de export e import respectivamente. Ya inclusive los nombres son bastante intuitivos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver la parte de export. Bien. Entonces, yo lo que hago es selecciono la opción de export, ¿sí? Y fíjense que en la solapita Object Selection, yo, ¿sí? Voy a seleccionar la base de Norwin, ¿sí? Hago un clic sobre ella y en el panel de la derecha me aparecen todos los objetos que tiene, ¿sí? Puedo discriminar, puedo seleccionar tablas solamente, o puedo seleccionar vistas en el caso que las tenga creados. Y fíjense lo siguiente, tienen un combito de selección en donde tienen el vuelco de estructura y datos, el vuelco de solamente datos y el vuelco de solamente estructura, ¿sí? A ver, en el caso de que sea mi primer backup, ¿cuál creen que sería la primera opción? Nunca hice un backup. Excelente. Estructura y datos, tal cual. Porque justamente necesito dónde volcar los datos. Si no tengo, no tengo hecho un backup de la estructura, después no voy a poder hacer el backup. Entonces, el primer backup que yo voy a hacer es de estructura y de datos. ¿Sí? Yo porque justamente como esto no lo han hecho nunca, capaz que les pasa de que no lo pueden hacer. ¿Sí? Bien. Vuelco, justamente, dump es vuelco, estructura y de datos. ¿Sí? Bien. Volvemos al PPT. Bien. Entonces, tal como figura PPT, ¿sí? Si metemos la data sola, pierde estructura y rompe todo. No, pero no vas a saber a dónde importarla. Cuando tengas que vos hacer este restore, ¿a dónde va a ser un restore? Si no hay estructura definida. ¿Entendés? No tiene a dónde, a dónde me querés restorear. ¿Se entiende? Claro. Bueno. Entonces, el proceso se puede aplicar, por supuesto, no solamente a una base. Yo hice seleccionar la de Norwin, ¿sí? Se puede backupear un montón de bases, un montón de tablas, objetos, ¿sí? Tal como les mostré, pueden seleccionar las tablas, las vistas, todos los objetos, pueden deseleccionar y backupear el que ustedes quieran. Eso es a criterio que ustedes tengan definido para hacer el resguardo de los objetos que ustedes tengan almacenados en la base. Cuando hablamos de objetos, no solamente nos referimos a tablas, también hablamos de store procedures, de triggers, de vistas, ¿sí? Por supuesto, a ver, es posible hacer backup de datos y luego restaurar en alguna otra base, justo que tenga. Sí, podés crear una base copia de ese esquema y restaurearla ahí. Podés hacer. Se puede hacer. Uno puede restaurar una tabla en una base X, le cambia el nombre eh, de la tabla. Eso no hay problema. Bien. Entonces, los botones de abajo, que es lo que vimos recién, ¿sí? Refrescan en el caso de nuevas creaciones de vistas, tablas,
que tengamos, refrescamos, que quizás hayamos creado momentos o instantes previos al backup, entonces refrescamos para que se refresquen los objetos de cada esquema, ¿sí? Y la selección tanto de vistas como de tablas, o de todos los objetos que están dentro de la base. Entonces, repasamos nuevamente el tema de la definición de los tipos de hueco de datos. Entonces, el dump de structure y data realiza una copia de seguridad de los datos y de la estructura de la base. El dump data only realiza una copia de seguridad de los datos de la base, y el dump structure only realiza una copia de seguridad de la estructura de la base. Esto tiene que, ahora lo vamos a ver para cuando es cuál, ¿sí? La de solamente datos, ¿sí? Se hace esporádicamente. Sí, en realidad ya les expliqué, la estrategia y el criterio de backup dependen de la administración de los datos que ustedes consideren. No hay una política, una estrategia uniforme, ¿sí? Sí tienen que tener un full backup, lo pueden hacer una vez por semana, ¿sí? O una vez por mes, y después hacer incrementales, o sea, de solamente datos todos los días, y una vez por mes refrescan el backup para que se actualicen las estructuras de las tablas, en el caso que haya habido modificaciones de campos, etc. ¿Sí? Bien. Vamos con solamente la estructura. Se utiliza para nuevas tablas, vistas, funciones y procedimientos almacenados cuando haya cambiado la estructura de la base. ¿Sí? Todo, o sea, acá lo plantea como que todo es de uso esporádico, sí, porque no se hace las tres opciones de dump todos los días. ¿Sí? Se define uno en particular por sobre la otra. ¿Está? Por eso dice, su uso también puede ser esporádico. O sea, porque parece como que en realidad no se puede usar ninguna. Y no, es un criterio que hay que tener para hacerlo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto también es útil, tomando lo que preguntó el compañero, también para hacer una migración, ¿sí? Hacemos el vuelco de todo el esquema de todas las bases, y cuando migremos de versión de motor, ¿sí? Luego hacemos el restore de todas las bases, ¿sí? Con toda la información que nosotros ya tenemos backupeada antes de hacer la migración, ¿sí? Eso es otro de los ejemplos que ustedes tienen para considerar a la hora de hacer un restore de una base. Primero hacen el backup, migran a la nueva versión de motor y después hacen el restore de los datos. ¿Sí? A veces hay problemas de compatibilidad de versiones, de tipo de datos, entre versión y versión de motor. ¿Sí? Puede haber ese tipo de variaciones, entonces puede pasar que alguna tabla no le funcione bien por el tipo de dato que tiene. ¿Sí? Quizás hay ya versiones posteriores a, por ser los datos que ya están cargados en tablas que no estén soportados, o quizás haya que modificarles el tipo de dato. Pasa mucho, es frecuente eso. Aparte de nuevas features y nuevos tipos de datos que son aceptados y permitidos. Bueno, acá vamos a las opciones de exportación, ¿no? Acá hay dos tipos. La exportación de todo el esquema de la base, ¿sí? Se vuelca en un folder, en una carpeta, toda la base completa, y el export to self-contained file genera un archivo .sql en donde dentro de él se encuentran las estructuras de cada objeto, ¿sí?
Esto es útil sobre todo para el tema de restore. Si no queremos restorear toda la base y queremos recuperar solamente una, puntualmente, que es el uso más frecuente, se utiliza esta última opción. ¿Está? Ahora, bien. Bueno, esto es un poco lo que hablamos hace un rato, ¿no? Si la base de datos se encuentra en un servidor, bueno, hay que realizar la copia de datos local y que eso se traslada a un disco de red, este famoso staging que yo les mencioné, disco externo, eso más. En el caso de una empresa un poco más chica, ¿sí? O hacer resguardo en la nube, ¿sí? El hecho de que sea local, local se refiere a infraestructura física, ¿sí? Lo que se denomina on-premise. En el caso de que no, tienen, como acá lo menciona, los storage, los buckets en la nube. El problema son los costos, ¿no? Después no pidan la factura porque se cobra absolutamente todo ahí, cada centavo de dólar. Así que y el storage se cobra, la tasa de transferencia se cobra, el ancho de banda, todo, así que sí, justo en pesos, sí. Patacones también. No, todo en dólares, chicos. Esto, así que a veces te intentan convencer de que es la mejor solución, pero bueno, nosotros vivimos en Argentina. Estará muy lindo, pero sí. Cualquier moneda menos dólares. Entonces, bien, vamos un cachito a mostrar el Workbench. Sí, pero a ellos no les importa que estés en Argentina. Solo aceptan Franklin. Bien, vamos acá. Bueno, entonces, supónganse, me quedó un poco raro esto. Yo voy a elegir exportarlo, ¿sí? A ver, ¿dónde lo puedo exportar? Acá, Norwin. Vamos a, hoy es 18, ¿no? Vamos a poner fecha de hoy. Guardo. Acá abajo tengo un botón que dice Start Export. Y ahora, fíjense que en la otra solapita, la de log, ¿sí? Vemos como el estatus del backup, ¿sí? Por supuesto que esto tiene control de errores y si le aparece un error tendrán que abrir la documentación y ver de qué se trata, ¿sí? Esto no es genérico, cada motor maneja sus excepciones de manera diferente. No, no conozco en profundidad el tipo de tratamiento de errores que puede llegar a dar. Puede ser problemas en la red, puede haber un montón de problemas, ¿sí? En los archivos, con los datos. Hay infinidad de problemas en la hora de generación de los backups. ¿Está? Bien, ya tenemos nuestro archivito de backup, ¿sí? Bien, volvemos. Bien. Por supuesto, la fecha de backup, como ustedes vieron, yo puse la fecha de hoy, ¿sí? Justamente para poder identificar a qué día se corresponde el backup, porque yo voy a necesitar recuperar información de un día en particular, ¿sí? Entonces, como convención, el nombre de archivo, ¿sí? Tiene que tener la fecha, ¿sí? Del día que se realizó el backup para poder, en caso que necesite, el restore. Y tal como vimos recién,
empezamos con el start y el log de la ejecución del dump, ¿sí? Tal como lo aclara acá, el tiempo sí es proporcional a la cantidad de datos que tenga almacenado en nuestro storage, ¿sí? Del servidor, de la compu, ¿sí? Va a ser proporcional y eso está asociado al tiempo. No hay no hay un tiempo estándar, ¿sí? Relativo a la cantidad de datos que tengamos en la base. ¿Sí? Los tipos, bueno, el tipo de output. Y ahora vemos la parte del restore, ¿sí? Ahora vamos a volver al Workbench. Bien. Vamos a la opción, ¿sí? En Advanced Options hay algunas opciones justamente en donde nos permite definir el tipo de cuota. Hay una especie de refresco también sobre los derechos, porque puede haber objetos que no tengan los permisos de backup. Bueno, una serie se lo muestro simplemente a fines de que sepan que existe, ¿sí? Qué cosas permitir, qué cosas no permitir. Eh, Esto es agarrar la documentación y ver qué es cada opción, ¿sí? Yo lo que no encontré es el tema de armar un job. Si no saben qué es un job, es un tipo de tarea programada, ¿sí? Que se deja justamente para que ejecute en un horario fuera, digamos, del horario laboral o nocturno, en una ventana que se denomina ventana batch, ¿sí? A la madrugada, cuando no hay nada, ningún tipo de labor sobre la base. Pero bueno, no lo he encontrado. Sepan disculparme, no lo encontré. ¿Sí? Quizás esta versión no lo tenga. Me llama la atención de todo. Voy a ver si lo encuentro. La otra clase se los comento. Bien. Entonces selecciono la parte de Data Import Restore. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Fíjense, Import from Dump Project. El tema del export for Dump Project hace lo mismo, ¿sí? Yo selecciono una carpeta donde va a ser el vuelco completo de toda la foto completa de la base y de los objetos, ¿sí? En cambio, y si yo quiero hacer un restore, me va a restorear la foto completa, ¿sí? Lo que lo que comúnmente en las empresas se lo conoce como un snapshot, ¿sí? La foto completa de la base. En cambio, el import for self-contained file, ¿sí? Nos desestructura un poco la base y nos permite manipular por los objetos que hayamos realizado el dump. Entonces, en mi caso, ¿sí? Yo voy a buscar el dump hecho del día de hoy, ¿sí? Y haría el restore. A ver, ¿qué pasa? Lo más probable es que cuando yo intente hacer un restore, me va a chillar, porque me va a decir, che, ¿qué querés? ¿Qué querés restaurar? ¿Sí? ¿Cuál es qué te está faltando? Y le tengo que decir, primero tengo que seleccionar hacia qué esquema yo quiero hacer el restore. ¿Sí? O si no, me creo uno. ¿Sí? En el caso que yo no lo tenga. ¿Está? Si yo me quisiera
crear un esquema paralelo o un ambiente de desarrollo, si quieren, ¿no? Sobre producción. Tengo la base de cliente de producción, ¿no? De una empresa. Bueno, creo un esquema, ¿sí? Para poder manipular información, porque producción no puedo manipular información, me creo un esquema, ¿sí? Que se va a llamar desarrollo. Vamos a ponerle desarrollo. A ver si me lo... Ahí está. Y me hago el input. ¿Está? A ver si me deja. Estoy viendo el botón. Bueno, que empiece. Bien. Entonces, como vieron acá, terminó. Me voy a esquemas, refresco. ¿Sí? Y acá tengo el esquema de desarrollo con todas las tablas que eran de Norwin, ¿sí? Y tengo ese ambiente para trabajar. Por ejemplo, ¿sí? Les paso un tipo de uso práctico que pueden usar, ¿sí? O bien, ahora vamos a ver otro caso. Podría mostrar el caso de dropear una tabla y hacer después un restore. Lo que pasa es que están todas creadas media en cascada. ¿Se acuerdan el tema de la integridad referencial? De que las tablas tienen la foreign key y si yo quiero actualizar o eliminar registros no me va a dejar porque está la integridad referencial que hace referencia a otra tabla. Eso ya lo hemos visto antes. Pero si no, acá lo que hicimos fue un restore de una base para un ambiente de desarrollo y ahí tener todos los objetos y los datos, ¿sí? Vamos a hacer un use desarrollo. ¿Sí? Y no sé, ¿qué hay acá? Customers. Select. Bueno, no importa. From customers. Yo me paro en la base y lo ejecuto de select. ¿Sí? Y acá tengo los datos, ¿sí? Como para corroborar que el restore lo hizo bien y funciona. ¿Está? Veo si hago otro ejemplito más algo grave, digamos. ¿Sí? Tumbré una tabla. Bien. Se entendió más o menos lo que hice, ¿no? Es bastante sencillo. Bien. No, es bastante intuitivo, inclusive no es complejo, como lo plantea MySQL acá. Entonces, bueno, tal como lo fuimos viendo, ¿sí? Nosotros tenemos el restore del archivo, ¿sí? Entonces, en el caso que nosotros tenemos que justamente elegir un esquema en particular, elegimos qué tablas vamos a recuperar, ¿tá? Pero en el caso nuestro nos mostró directamente el archivo y lo que hicimos fue un restore de toda la base para crear nuestro ambiente de desarrollo. En este caso, cuando aparezcan
los esquemas, podemos seleccionar qué objeto recuperar. ¿Sí? A ver si llego a armar un ejemplito rápido, porque tenemos una práctica por delante. ¿Sí? Bien. Bueno, tal como lo vimos, ¿sí? El start import para hacer el restore y el log. ¿Sí? El restore, tanto como el backup, también dependen exclusivamente de los datos. ¿Sí? Por lo general, el restore suele ser más rápido que el backup. ¿Sí? Suele ser más rápido, por lo general. No son los mismos tiempos. Pero bueno, también depende de un montón de cosas. El servidor, si está bien dimensionado, con espacio, con procesador, con memoria. ¿Sí? Entonces, bueno, por supuesto, si nosotros tenemos un servidor de base de datos, va a estar dedicado a la base de datos y no a otro tipo de aplicación. ¿Sí? Bien, vamos a lo práctico. Básicamente van a tener que hacer algo muy parecido a lo que hice yo. Así que el ejercicio no les va a llevar mucho tiempo ni les va a tomar mucha dificultad. ¿Sí? Porque van a tener que tomar la base Norwin para hacerlo acá. Entonces, la práctica dice, preparar el ambiente para realizar una copia de seguridad, elige la opción Dump to Self-Contained File, iniciar el proceso, o sea, exportar, esperar que finalice y ya finalizado, realiza la restauración del mismo con la herramienta Data Import Restore. ¿Sí? Elimina, o sea, una vez que hayamos, ¿sí? Hecho el backup, que dropiemos el esquema Norwin, ¿sí? Que está instalada en tu motor de base de datos, que creemos un nuevo esquema, ¿sí? Con el mismo nombre y agrégale al final, ¿sí? O sea, se puede llamar Norwin-bajo versión B corta 2.0, ¿sí? Tal como está el ejemplo. Y finalmente restaura el contenido de tablas, vistas y datos. ¿Se entendió la práctica? Bien. Bueno, chicos, métanle para adelante. Yo creo que 10 minutos ya lo pueden hacer. Bastante fácil, no es, son pocos datos. O sea, va a tardar, como vieron, segundos. ¿Sí? Tanto en hacer el backup como el restore. ¿Sí? Bueno, nada, qué sé yo, desde 10 minutos me parece que estamos bien con eso. Bueno, arranquen nomás, chicos. Sí, perdón. Lo que pasa es que está dividida en dos partes. A ver, ahí, a ver. La otra.
Habla de 6, creo, la consigna. El tema de las tablas. Mínimo 6 creo que son. No, no hay por qué. Estamos, Fernando, en el 29 porque hoy hicimos un 2 por uno, digamos. Hicimos la 30 y la 29 para cerrar el tema de lo que es todo SQL y base de datos. Las del TP. La clase 27 habíamos hablado de la parte de lo que es la preentrega. Clase pasada, no sé si viniste. Ahí está un poquito la definición con el archivo JSON. No, 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 no. La 27. Hoy hicimos un 2 por uno en base de datos y ya la clase que viene ya ven la integración de cómo conectarse utilizando SQLite al motor y ya terminando los conceptos de Node, saliendo un poco del SQL y volviendo a Node para que no quede ya tan lejos. Váyame tirando en el chat si va saliendo, le va saliendo. Yo creo que es bastante sencillo. Brian, tenés que crearla. Sí, a ver, según como lo hayas exportado, perdón, el archivo de backup. Ojo la opción, ¿eh? Si lo estás importando desde un proyecto en un folder, o si lo estás importando del archivo del self-contained, no te va a aparecer. Perdón, sí te va a aparecer. Si lo haces desde el dump del project folder, no. Genial.
Fíjense que ahí les dice, o sea, que esto es para importar el esquema. En el caso de que los datos se importan no contenga un esquema, ¿sí? Usted lo elige. De otra manera lo ignorará. Así que justamente es para este, este tipo de creación de nuevos entornos. Bien. Bueno, la mayoría, ¿cómo vino con esto? Bien. Bueno. Ahí Fran o Dani, si quieren atacar, yo los dejo. Si no hubo problemas con esta tareita. Bien, si quieren, podemos abrir el micrófono por consultas sobre lo que para la preentrega, los minutos que nos quedan. Nosotros el miércoles vamos a ver el tema de Node, como había dicho Hernán, lo pasamos para el miércoles y ahí les damos el resto de la consigna, pero bueno, surgió al principio de la clase un tema de diseño de la base de datos y si quieren, si hay otras preguntas, las podemos tratar de ver ahora. Perdón, profe, perdón la ignorancia, hago una consultita. Sí, Nosotros tenemos que armar 6 tablas, ¿no es cierto? Después, para ingresar los datos del JSON que ustedes pasaron, vamos armando los insert para cada una de las tablas y vamos cargando así, ¿no? No hay que armar todo de una. no, sí, o sea, la preentrega, eh, básicamente lo que nosotros necesitamos es que la base de datos tenga la información. Después, hay alguna forma, hay un par de formas de hacer eso. Así insertarlo como acabas de describir está bien, está perfecto. Y, pero bueno, la consigna también hablaba de las formas, de alguna forma de automatizarlo, que bueno, recomendaba cuestiones que no vienen al caso. Pero lo importante es que la base de datos tenga, no sé si todos, porque son varios, es medio largo el archivo JSON, si puede ser todo mejor, pero aunque sea tenga varias entidades de esas que están en el JSON, para que nosotros podamos comprobar que la estructura está bien y que funciona, digamos. Que está bien diseñada y que funciona. Cuantas más puedan cargar, mejor. Gracias, Fran, gracias. Porque no me acordaba la otra forma para importar todo junto. Eh, no, importar todo junto, bueno, requeriría de lo que te decía, que habla de la consigna de usar algún... Pasa que algún script de importación pasa que nosotros no vimos eso en detalle, entonces no se lo vamos a pedir específicamente. Lo que sí estaría bueno que ya vayan haciendo es, si lo pueden armar, o sea, la idea es que lo armen en un archivo .sql como el que ustedes tienen de la base de datos Nordwin, donde crean la tabla, crean la base de datos, crean la tabla, las tablas con sus relaciones y le importan algunos o todos las entidades del JSON. Fran, y eso te lo podemos enviar para que se pegue una miradita a ver si venimos bien encaminados. Claro, eso iba a decir. Eso se los vamos a pedir como parte del trabajo final porque nosotros lo necesitamos para poder evaluar la parte del diseño y si lo van armando, nos lo pueden mandar y es una forma digamos, muy fácil en la que nosotros podemos ver cómo viene el diseño y darles una mano. Repito, la referencia a cómo hacer ese archivo es ese archivo Northwind con el que venimos trabajando desde la clase 23. Si lo abren, van a ver que lo primero que hace es dropear la tabla si ya existe, crear la nueva tabla, y usar esa tabla e ir creando después
dentro de esa tabla las distintas, dentro de esa base de datos las distintas tablas. Y nada, las va cargando progresivamente. Entonces con eso como guía y con el JSON, la idea es que armen un archivo así que nos permita reconstruirla nosotros y que nos puedan mandar. O sea, que nos puedan mandar para que nosotros reconstruyamos. De 10, de 10. Genial. En cuanto al plazo, bueno, mañana vamos a hablar un poco más del trabajo, pero bueno, en miércoles. principio sería mañana, perdón, el miércoles, en principio sería de miércoles a miércoles, pero estamos viendo si lo tiramos entrega hasta el viernes de la otra semana. Pero bueno, mañana le confirmamos, mañana, estoy conveniente. El miércoles le confirmamos bien todas estas consultas. Sí, ya que estamos, les confirmamos que nos confirmaron hoy que, como dice el calendario, la última clase es la del 25. El lunes que viene es la última clase. Va a ser una clase de cierre y más que nada para despejar dudas. Y quizás, si nos quedan algunos temas de la clase del miércoles, también tocar algunos temas, pero sepan que es la última y que si tienen dudas, no la dejen pasar. Al privado seguro. Pero bueno, si no hay muchas dudas en relación al diseño, ya estamos en horario. Igual siempre nos pueden escribir, como siempre decimos, nos pueden mandar en privado o al Discord. Y si nos pueden mandar directamente estos archivos SQL o también nos pueden mandar los diseños, las capturas como vienen haciendo de las tablas en el diseñador, que siempre me olvido el nombre de ese programa, pero bueno, eso también nos sirve. El David Designer, gracias. Eso también nos sirve para ir viendo y ayudándolos. Eso. Bueno, chicos, Perdón, ¿lo enviamos por Discord o algún medio en especial? Si están en Discord, aceptamos Discord. Si no, siempre está mail de la plataforma. Ah, ok, gracias. Ok, bueno, genial. chicos, si no hay dudas, nos vemos el miércoles. Chau chicos, buen descanso. Nos vemos el miércoles. Gracias, igualmente. Adiós, hasta el miércoles. Muchas gracias. Y yo pongo Hasta ahí luego. la-